Abril 8. A David se le recuerda sobre el arca. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12a. David se enteró de que por causa del arca, el Señor había bendecido a Obed-Edom y a toda su familia. Arreglos para traer el arca. Primero de Crónicas 15, del 1 al 10, en Jerusalén. David también se construyó casas en la ciudad de David, y preparó un lugar para el arca de Dios, y le instaló una tienda. Luego dijo: el arca de Dios debe ser llevada solo por los levitas, porque fue a ellos a quien el Señor eligió para que la lleven y le sirvan siempre. Y David congregó a todo Israel en Jerusalén para que se llevara el arca del Señor al lugar que le había preparado. David reunió además a los aaronitas y a los levitas. De los descendientes de Coat, reunió a Uriel, que era su jefe, y a sus parientes, 120 personas. De los descendientes de Merari, a Asías, que era su jefe, y a sus parientes, 220 personas. De los hijos de Gersón, a Joel, que era su jefe, y a sus parientes, 130 personas. De los hijos de Elisafán, a Semaías, que era su jefe, y a sus parientes, 200 personas. De los hijos de Hebrón, a Eliel, que era su jefe, y a sus parientes, 80 personas. De los hijos de Uziel, a Aminadab, que era su jefe, y a sus parientes, 112 personas. Primer libro de Crónicas 15, del 11 al 16. Después, David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: ustedes son los principales padres de familia de los levitas, así que santifíquense, ustedes y sus hermanos, y lleven el arca del Señor Dios de Israel al lugar que les he preparado. Como ustedes no lo hicieron así la primera vez, el Señor nuestro Dios nos castigó, pues no lo consultamos como debimos hacerlo. Los sacerdotes y los levitas se santificaron para transportar el arca del Señor, el Dios de Israel. Por medio de las barras, los descendientes de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, conforme a la palabra del Señor y tal y como lo había ordenado Moisés. Además, David les dijo a los jefes de los levitas que de entre sus parientes designaran cantores con instrumentos musicales, es decir, con salterios y arpas y címbalos, y que los tocaran y levantaran alegremente la voz. Primero de Crónicas 15, del 17 al 24. Los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus parientes designaron a Asaf, hijo de Berequías. De los descendientes de Merari y de sus parientes designaron a Etán, hijo de Cusaías. Además de todos ellos, designaron como porteros a sus parientes del orden inmediato, es decir, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaías, Maseías, Matatías, Elifelu, Mignías, Obed-Edom y Jehiel. Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, tocaban címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maseías y Benaías tocaban salterios sobre Alamot. Matatías, Elifelu, Mignías, Obed-Edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas y fungían como directores. Kenanías, que era el jefe de los levitas, fue nombrado director de los cantos, pues sabía mucho de música. Berequías y Elcana vigilaban el arca. Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jehías estaban también a cargo de la vigilancia del arca. Regreso triunfante del arca. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 25 al 28,
y se repite en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 12b al 15. Con gran alegría, David y los ancianos de Israel y los capitanes de legiones fueron a trasladar el arca del pacto del Señor de casa de Obed-edom. Dios, el Señor, ayudó a los levitas a llevar el arca del pacto, y se sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. David iba vestido de lino fino, y además llevaba sobre sí un efod de lino. Todos los levitas que llevaban el arca y los cantores iban vestidos de lino. Entre los cantores, Kenanías era el maestro de canto. Fue así como todo Israel transportó el arca del pacto de Jehová, en medio de jubilosos sonidos de bocina, trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Mical desprecia a David. Primero de Crónicas 15:29, incluido segundo de Samuel 6:16. Mical, la hija de Saúl, miraba por la ventana cuando el arca del pacto del Señor llegó a la ciudad de David. Y al ver que el rey David saltaba y danzaba, sintió en su corazón mucho desprecio por él. Celebración en Jerusalén. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, del 1 al 3. Se repite en segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 17 al 19. Así fue como el arca de Dios fue transportada y puesta en medio de la tienda que David había mandado levantar para ella. Y se ofrecieron delante de Dios holocaustos y sacrificios de paz. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió entre todos y cada uno de los israelitas, hombres y mujeres, una torta de pan, un trozo de carne y una torta de pasas. Los levitas son designados para ministrar. Primero de Crónicas 16, del 4 al 6. David puso algunos levitas delante del arca del Señor, para que ministraran e invocaran, confesaran y alabaran al Señor Dios de Israel. En primer lugar puso a Asaf, seguido de Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed-edom y Jehiel, todos ellos con sus salterios y arpas, pero Asaf tocaba los címbalos. También los sacerdotes Benaías y Jaziel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Canto de alabanza. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 7 al 36. Salmo 105, Salmo 96. Ese día, David puso por primera vez a Asaf y a sus parientes a cargo de las alabanzas al Señor, y cantaron: Alaben al Señor, invoquen su nombre, que los pueblos reconozcan sus obras. Canten, sí, cántenle salmos. Proclamen todas sus maravillas. Regocíjense en su santo nombre. Alégrense de corazón los que buscan al Señor. Busquen el poder del Señor. Busquen siempre a Dios. Recuerden sus grandes maravillas, sus hechos prodigiosos y sus sabias sentencias. Ustedes son los descendientes de Abraham. Ustedes son los hijos de Jacob, sus escogidos. El Señor es nuestro Dios. En toda la tierra prevalecen sus juicios. Nunca se olvida de su pacto, de la palabra que dictó para 1000 generaciones. Fue un acuerdo que hizo con Abraham y que lo confirmó con Isaac. Con Jacob lo estableció como decreto, con Israel lo hizo un pacto duradero, cuando dijo: te daré la tierra de Canaán, como la herencia que te corresponde. Ellos no eran numerosos, eran unos simples forasteros. Andaban de nación en nación y de un reino a otro reino. Pero Dios no dejó que los agraviaran, sino que por ellos castigó a los reyes y dijo: no toquen a mis ungidos, no les hagan daño a mis profetas. Dios hizo que hubiera hambre en la tierra, y el trigo para el pan quedó destruido. Pero antes envió a uno de sus hombres, envió a José, que fue vendido como esclavo. Los egipcios le pusieron grilletes en los pies, y lo arrojaron tras los hierros de la cárcel. Pero finalmente se cumplieron sus dichos, aunque la palabra de Dios lo puso a prueba.
El rey ordenó que le abrieran la cárcel. El Señor que gobierna los pueblos lo liberó. Lo nombró señor de su casa y lo puso a cargo de sus posesiones. Le dio poder para frenar a los grandes y sabiduría para enseñar a los sabios. Fue así como Israel llegó a Egipto, como Jacob llegó a vivir en la tierra de Cam. Pero el pueblo aumentó en número y se hizo más fuerte que los egipcios. El corazón de los egipcios se llenó de odio y decidieron hacer mal a su pueblo. Pero Dios envió a su siervo Moisés, lo mismo que a Aarón su escogido. Dios les dio el poder de hacer señales y de realizar prodigios en la tierra de Cam. Dejó caer sobre Egipto densa oscuridad, pero los egipcios no acataron su palabra. Convirtió las aguas en sangre y todos los peces murieron. Vinieron entonces muchísimas ranas que infestaban las cámaras reales. Dios habló y vinieron enjambres de moscas y las casas se inundaron de piojos. Dios dejó caer granizo como lluvia y rayos de fuego rasgaron la tierra. Destrozó los viñedos, secó las higueras y desgajó los árboles de su país. Dios habló otra vez y vinieron langostas, y como plaga llegó el pulgón, y se comió la hierba del país y acabó con los frutos de su tierra. Hirió de muerte a todos sus primogénitos, a las primicias de su fuerza varonil. Su pueblo salió cargado de oro y plata. En sus tribus no había un solo enfermo. Cuando el pueblo salió, los egipcios se alegraron, pues ante ellos sentían un profundo terror. En el desierto los cubría una nube, y un fuego los alumbraba de noche. Pidieron comida, y Dios les mandó codornices. Sació su hambre con el pan que cayó del cielo. Dios partió la peña, y fluyeron aguas, que corrieron como ríos por el desierto. Dios se acordó de su santa palabra, y de su juramento a Abraham, su siervo. Su pueblo salió con gran gozo, sus elegidos salieron con gran júbilo. Dios les dio las tierras de otras naciones, lo mismo que los frutos de esos pueblos, para que obedecieran sus preceptos y cumplieran todos sus mandatos. Aleluya. Canten al Señor todos en la tierra, anuncien su salvación todos los días. Canten entre los pueblos su gloria, anuncien entre los pueblos sus maravillas. El Señor es grande y digno de alabanza, es temible más que todos los dioses. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor es quien creó los cielos. En su presencia hay alabanzas y magnificencia, en su santuario hay poder y gloria. Ustedes, familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la honra que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y vengan a su presencia. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Tiemblen ante Él todos en la tierra. El Señor afirmó el mundo y no será conmovido. Que se alegren los cielos y se regocije la tierra. Digan entre las naciones, Jehová es Rey. Que brame el mar y todo lo que contiene. Que se alegre el campo y todo lo que hay en él. Que todos los árboles del bosque rebosen de gozo delante del Señor que viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Aclamen al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Digan, sálvanos, Dios de nuestra salvación. Vuelve a reunirnos y líbranos de las naciones. Así alabaremos tu santo nombre y nos alegraremos con tus alabanzas. Bendito sea el Señor y Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y todo el pueblo dijo, Amén, y alabó al Señor.